Hoy vamos a meternos de lleno en una de las ideas más poderosas y sobre todo más duraderas del mundo de la inversión. Una idea que viene directamente del inversor inteligente de Benjamin Graham. Hablamos de la asignación de activos, que no es otra cosa que la decisión más importante que cualquiera que invierte tiene que tomar. Venga, vamos al lío. La pregunta del millón es ¿cómo repartimos el dinero entre los dos grandes pilares de una cartera, que son las acciones y las obligaciones? Porque de esa decisión, de ese simple reparto, va a depender casi todo, el riesgo que asumimos y lo que podemos llegar a ganar. A ver, lo que se oye por ahí normalmente es una regla basada en la edad. Cuantos más años tienes, menos dinero deberías tener en acciones. Suena lógico, ¿verdad? Pues bien, aquí es donde Graham rompe la baraja y dice, olvidaos de la edad. Para él, lo que de verdad importa no tiene nada que ver con tu fecha de nacimiento, es algo mucho más personal. Y si esto de ignorar la edad suena un poco radical, solo hay que ver lo que decía su alumno más famoso, el mismísimo Warren Buffett. Esta frase deja claro que lo de Graham no son consejos que pasan de moda, sino los cimientos sobre los que se construye una inversión sólida y atemporal. Y con esto llegamos al corazón de la filosofía de Graham. Él estaba convencido de que decidir cuánto invertir en acciones no debía basarse en intentar adivinar qué va a hacer el mercado, algo que él consideraba una pérdida de tiempo, sino en el temperamento, en la disciplina y en el control emocional de cada persona. Graham dirige sus consejos a un perfil muy concreto, al que él llama el inversor defensivo. Y ojo, no se refiere a un novato, sino a alguien que tiene un objetivo principal muy claro: proteger su dinero, conseguir una rentabilidad razonable y, sobre todo, no complicarse la vida ni cometer grandes errores. Bueno, pues para este tipo de inversor, Graham propone un marco de juego. Un sistema súper simple, pero de verdad increíblemente potente. No es una fórmula rígida, sino más bien un rango, un pasillo, con unos límites muy claros. El primer límite es el suelo. Nunca, bajo ningún concepto, tener menos de un 25% de la cartera en acciones. ¿Por qué? Pues para asegurarse de que siempre estamos participando, aunque sea un poquito, del potencial de crecimiento que tienen las acciones a largo plazo. Y por el otro lado, tenemos el techo. Nunca tener más de un 75% en acciones. Este es el freno de mano, el mecanismo de seguridad que nos protege de la euforia cuando los mercados están por las nubes y todo parece demasiado bueno para ser verdad. La idea que hay detrás de este rango es, la verdad, brillante. Es una lógica completamente anticíclica. Te obliga básicamente a hacer lo contrario de lo que hace la mayoría: vender un poco cuando todo el mundo compra y los precios están altos, y comprar cuando todo el mundo vende y los precios están por los suelos. Pero dentro de ese pasillo del 25 al 75%, Graham nos da una recomendación mucho más concreta, una especie de fórmula maestra para la mayoría de inversores defensivos. Una que él mismo admitía que podía parecer demasiado simple, pero que esconde una sabiduría tremenda. Y aquí está, la regla maestra, un reparto a partes iguales, 50% en acciones y 50% en obligaciones. Este es el punto de partida, la configuración por defecto, el equilibrio perfecto entre seguridad y crecimiento que funciona en casi cualquier situación. Y las ventajas de esta simplicidad son enormes. Es una regla súper fácil de aplicar, te aseguras de que vas en la buena dirección, te da una sensación de control muy necesaria y quizás lo más importante de todo, actúa como un cortafuegos, te impide caer en la tentación de seguir a la masa como una oveja. Ahora bien, mucho ojo, porque la verdadera magia de la regla del 50-50 no está solo en ese reparto inicial. Lo realmente potente es la disciplina que te impone con el tiempo. Y esto lo consigue a través de un proceso que se llama reequilibrio. A ver cómo funciona esto. Es muy fácil. Partimos de nuestra cartera 50-50. Ahora imaginemos que la bolsa sube mucho, y de repente nuestras acciones ya no son el 50, sino el 55% de la cartera. Pues bien, la regla te obliga a vender ese 5% que sobra de acciones y con ese dinero comprar obligaciones, para volver al 50-50. ¿Qué es lo que acabas de hacer sin pensar? Vender cuando está caro. Y si las acciones caen, el proceso es justo el contrario. Te obliga a comprar cuando está barato. Esto es justo lo que explica Graham de una forma genial. Este reequilibrio te da algo que hacer, canaliza esa energía que tenemos todos de querer tocar y mover cosas en nuestra cartera. Y además, como él mismo dice, te da esa satisfacción de saber que estás actuando con lógica justo al revés de lo que hace la multitud llevada por el pánico o la euforia. Y todo esto nos lleva a la gran conclusión, a la lección final de Graham. Y es que el mayor desafío al que nos enfrentamos al invertir no son las crisis económicas ni las caídas de la bolsa. El verdadero reto es controlar nuestras propias emociones. La batalla es interna. El propio Graham lo admitía. Estas reglas son sencillas, son de manual, pero son increíblemente difíciles de seguir. ¿Y por qué? Pues porque van en contra de nuestros instintos más básicos: el miedo cuando todo cae y la codicia cuando todo sube. El verdadero éxito, al final, no depende de predecir el futuro,
sino de dominarse a uno mismo. Así que para terminar, Graham nos deja con esta pregunta, que es para pensársela un buen rato. Nos obliga a plantearnos si el verdadero peligro para nuestro dinero está ahí fuera, en los gráficos del mercado, o si en realidad está en la persona que vemos cada mañana en el espejo. Porque la clave, al final, no es tener un cerebro de genio, sino tener el temperamento adecuado.